Si quieres llegar a entender y hablar inglés bien, lo primero que necesitas aprender es muchísimo vocabulario. Necesitas saber muchas palabras, porque si no sabes las palabras, no vas a poder entender ni hablar el idioma. Eso está claro, ¿no? Es mucho más importante que la gramática, muchísimo más importante que la gramática. Y la pronunciación, aunque sea importante también, especialmente con un idioma como el inglés, que tiene una pronunciación bastante complicada, el vocabulario sigue siendo todavía más importante. Simplemente tienes que saber las palabras. Si no sabes las palabras, no puedes ni entender ni hablar. Entonces, la prioridad, la primera y más importante cosa que tienes que hacer es aprender todas las palabras que puedas todos los días. Cuantas más, mejor. Pero obviamente tenemos que empezar por algún sitio y en mi opinión lo mejor es empezar con las palabras más comunes, las que se repiten más, las que verás más veces, porque si aprendes las palabras más frecuentes, entenderás bastante más de todo lo que estés escuchando o leyendo. Si aprendes palabras menos frecuentes, muy específicas, que no salen muy a menudo, pues seguramente no las verás tanto, entonces no entenderás lo que estás leyendo o escuchando o viendo. Entonces, las palabras más comunes y las más frecuentes. Y entre estas, las más importantes, en mi opinión, son los verbos. Porque los verbos son las palabras que nos dicen qué está pasando, la acción de la frase, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aprender muchos verbos. Esta es una lista de 2000 que tengo. Están aquí en las frases, son frases de ejemplo, porque todo es más fácil de aprender en contexto. Y lo que tenemos que hacer es simplemente aprender todos estos verbos en contexto lo antes posible. Están en orden de frecuencia, entonces cuanto más alto estén en la lista, más importantes son, porque más frecuentemente aparecen en el idioma. Ser, estar, ir, venir, decir, etcétera, son más importantes, más útiles que pues, anclar, no sé, protestar, etcétera, que son también necesarios para entender bien el idioma, pero tampoco son tan importantes si lo que queremos es tener conversaciones. No son palabras que salen muy a menudo en el día a día. Es muy importante distinguir entre vocabulario activo y pasivo. El activo es el que usamos en el día a día, conversaciones básicas, conversaciones normales. Y tampoco son tantas palabras las que necesitamos para esto. Unas pocas miles de palabras son suficientes. Pero luego, si lo que queremos es entender películas, leer libros y entenderlos, ver series, escuchar podcasts, este tipo de cosas, vamos a necesitar muchísimas más palabras que no usamos en el día a día, pero que saldrán continuamente, entonces tenemos que saberlas, si no, no vamos a entender. Entonces tenemos que tener mucho vocabulario pasivo, palabras que entendemos, pero que no necesariamente... Es más fácil adquirir palabras de forma pasiva. Primero las aprendemos de forma pasiva, aprendemos a entenderlas y después algunas de ellas con el tiempo pasan al vocabulario activo, que es palabras que nos vienen a la cabeza lo suficientemente rápido para usarlas, se nos ocurre. Pero no hace falta que todas estén activadas, que seamos capaces de usar todas cuando estemos hablando. No, ni siquiera en castellano usamos, o el que sea en nuestro idioma materno no usamos todas las palabras que conocemos. Sería muy raro usar todas las palabras que conocemos en conversaciones normales. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que distinguir entre las palabras, el vocabulario activo y el pasivo. Conocemos muchas palabras, pero la mayoría son parte del vocabulario pasivo. Y las más frecuentes, las que usamos más, y las que de hecho usamos cuando hablamos, son parte del vocabulario activo. Son ejercicios diferentes. Tenemos que aprender a entender muchísimas palabras y luego las más importantes tenemos que aprender a usarlas también, a recordarlas cuando nos hace falta decirlas. Entonces, la primera mitad de esta lista bastante larga de verbos la deberíamos aprender de forma activa. Son verbos que deberíamos
aprender a usar de forma activa. Cuando tenemos que usarlos en conversación, se nos ocurren y los podemos utilizar. Hay otros que no son tan importantes, pero deberíamos aprender a, por lo menos, entenderlos. Entonces, lo ideal con esta lista es simplemente aprender la base de repetición. Lo dicho, la gramática, aunque sea necesaria, y tengo vídeos sobre cómo aprender gramática también, es bastante menos importante que el vocabulario. Si no sabemos nada de gramática y hablamos como Tarzán, aún así podremos hacernos entender y entenderemos también, siempre que sepamos la pronunciación. La pronunciación es mucho más importante. Es muy importante hacer mucho trabajo de escuchar y repetir, de escucha en general, para llegar a entender bien. Porque si sabemos las palabras, pero luego no las identificamos cuando escuchamos a un nativo decirlas, y esto con el inglés es un problema bastante común porque es un idioma que tiene una pronunciación complicada, no se escribe como se dice, pues no entenderemos. Entonces tenemos que aprender palabras y aprender pronunciación. Bien. La gramática, lo he dicho, en contexto, con el tiempo se aprende. Y si queréis aprenderla más rápido, pues tengo listas de frases que podéis aprender para memorizar la lista exactamente de la misma manera que vamos a aprender esto y aprenderéis la gramática también, más o menos. Yo digo siempre que es mejor aprender mucho, más o menos, suficientemente bien como para poder utilizarlo con confianza, que aprender unas muy pocas cosas al 100%, porque en el momento que momento que necesitáis decir otra cosa, no podéis decirlo. Entonces, poder saber muchas palabras y muchas frases más o menos bien es mucho mejor que saber unas muy pocas perfectamente. ¿De acuerdo? Entonces, cantidad. Muy importante. Entonces, ¿cómo aprendemos esto? Muy sencillo. Cogemos los audios, que hay audios de esto. Tenemos la traducción aquí. Le damos al play y lo vamos. Y irá bastante rápido, pero es bueno trabajar rápido para acostumbrarnos a procesar el idioma rápido y así luego entender a los nativos de forma más fácil. No nos parecerá que hablan rápido si nos hemos acostumbrado a aprender con audios rápidos. Y además, si vas rápido, pues revisas más frases en el mismo periodo de tiempo, ¿no? Entonces, le damos al play y lo vamos leyendo y escuchando. Y miramos también, por eso hay que ser rápidos, miramos también la traducción si no entendemos. Y lo leemos y escuchamos de principio a fin una vez y volvemos al principio y lo hacemos otra vez. Y la segunda vez seguramente tengamos que mirar bastante menos lo que no entendemos. Y la tercera vez todavía menos. Y si encima luego coges estos audios, los pones en el móvil, haces una lista de reproducción y lo vas escuchando todos los días mientras vas a trabajar en el coche, de vuelta, vas al gimnasio a correr, lo que sea, una horita o dos todos los días escuchando las frases y ya sé que no es lo más divertido, pero es muy, muy efectivo. En una semana puedes aprender los 2000 verbos con sus frases de ejemplo, más muchísimo vocabulario que está incluido en las frases de ejemplo. Y además la pronunciación bastante bien, porque si has escuchado las mismas 2000 frases, cada una 10 o 20 veces en total, esto son bastantes horas de escucha, pero si nos ponemos con ello y estamos todo el día escuchando, pues la pronunciación también la sabemos bastante bien. Y si sabes más o menos 2000 verbos, aunque solo sepas bien la mitad de la lista, ya te da para entender y hablar bastante. También tienes que hacer otras cosas, pero esto es un comienzo muy fuerte. Si haces esto, empiezas ya fuerte. Puedes dará un salto importante tu capacidad tanto como para entender como para hablar el inglés.